Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, miraba un poquito las situaciones que nos afligen, porque hay muchas situaciones que nos afligen en la vida. A veces son problemas emocionales, sentimentales, que no tienen aparentemente una solución. A veces son problemas económicos que se van agrandando, que se van ahondando aún más. A veces son situaciones de salud en este tiempo en el que ciertamente los virus han atacado a la población en nuestras vidas y salimos aparentemente salimos de una pandemia y vienen nuevas amenazas. Problemas nunca faltan. Siempre hay dificultades, hay complicaciones. Y frente a estas situaciones yo me ponía a pensar. El día de ayer recibí, por ejemplo, una noticia y fui a orar de una persona de nuestra congregación que en menos de 2 meses ha sido asaltada 3 veces. Imagínense el mundo de violencia en el que vivimos, el mundo de delincuencia en el que nos movemos. Y todo esto, me ponía a pensar. Digo, pero nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos un Dios que nos protege, que nos guarda, que nos sana, que nos restaura, que nos provee, que nos bendice, que nos levanta. De tal manera que, si bien es cierto que la palabra de Dios dice que así como le pasa al justo, le pasa al impío, así dice en el libro de Eclesiastés, también es cierto que la misma palabra de Dios dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Es decir, una cosa es que estemos expuestos a situaciones generalizadas a las que todo el mundo está expuesto. Una cosa es que sí tengamos problemas, dificultades en algún momento de nuestras vidas, pero otra cosa es que éstas nos detengan, nos aflijan, nos lastimen y nos mantengan caídos, ¿sí? Y por eso pensando en esto, miraba un poquito cómo es el tratar de Dios con su pueblo, cómo quiere Dios tratar con su pueblo. Y recordaba que el pueblo de Dios, esclavo allá en cautiverio en Egipto, fue rescatado con mano fuerte, fue rescatado de una manera milagrosa, sobrenatural, por demás prodigiosa, cuando se vieron las plagas de Egipto y etcétera, etcétera. Pero al poco tiempo de salir, ellos desmerecieron ese poder. Y por eso ese olvido, esa poca valoración que Dios hizo en medio de ellos, porque ellos presenciaron, ellos miraron, a ellos no les contaron lo que sucedió. Ellos vieron cada plaga, ellos vieron abrirse el mar, ellos pasaron en seco. Al poco tiempo de eso ellos descuidaron y se olvidaron que Dios es un Dios poderoso. No obstante del proceder insensato del pueblo, Dios se había manifestado a ellos para guiarles. Y dice que una vez que ellos se enfrentaron al Mar Rojo, antes de que éste sea abierto, apareció una nube en el cielo que les guiaba. Y en la noche se volvía una nube de fuego, no solo para seguirles guiando, sino también para alumbrarles. Y esa nube les llevó por el desierto, esa nube les encaminó siempre en la dirección hacia lo que Dios había dicho, que había sido su visita, que les había visitado para sacarles de aquella aflicción, para sacarles de aquel dolor, para sacarles de aquel quebranto, de aquella dificultad, y llevarles a la tierra prometida. Y esa nube estuvo todo el tiempo ahí, guiándoles, manifestándose. Y en los 2 meses aproximadamente, un poquito más de 2 meses de haber salido ya de Egipto, cuando el mar se cerró, ¿sí? y ahogó a los egipcios,
hubo una primera rebelión del pueblo, a los 2 meses. Ya hubo la primera queja, ya hubo el primer disgusto, ya hubo la primera expresión de un grupo de personas que dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Entonces, es ahí donde me venía a la mente, digo, ¿cómo es posible que seamos tan insensatos, tan olvidadizos de que quien nos rescató de las tinieblas a la luz, quien nos liberó de la esclavitud a la libertad, con tanto poder, con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta bondad y con tantas promesas que las puede cumplir? En tan poco tiempo nosotros, digo nosotros como pueblo de Dios, nos olvidemos, desmerezcamos y hasta terminemos añorando la vida pasada. Porque eso pasa muchas veces, ¿no? Mejor era cuando me llevaba con mis amigos. Ahora en la iglesia ya estoy tanto tiempo y no tengo un pana. Lo máximo es saludar con el de al lado. Mejor era con mis amigos, mejor era esa vida, mejor. Y digo porque consideramos que es mejor la vida pasada porque nos olvidamos que el Dios que nos rescató es un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de bondad. Pero sobre todo es un Dios que no nos quiere desamparar. O sea, no es que Dios les sacó al desierto y les dijo, bueno, aquí verán nomás, si es que en el desierto encuentran un norte, en buena hora, y si no, pues lamento mucho. No, ahí estuvo la nube para guiar. Cuando ellos salen, y me llamó la atención este dato que le voy a dar, cuando ellos salen, Dios les dice a los israelitas, dice, este día va a ser para ustedes el primero de su calendario. Va a ser el primer día del primer mes. De aquí en adelante ustedes van a llevar la cuenta. Este va a ser el primer día del primer mes del calendario. Y justo cuando se cumplía un año en el nuevo calendario hebreo, ¿sí? Justo cuando se cumplía un año, dice el libro de Éxodo, capítulo 40, el último capítulo de Éxodo, dice que se levantó, se erigió el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda, una protección que Dios le había mandado a Moisés que la edificara para que dentro de ese espacio, pequeño espacio físico, le pusieran el arca del testimonio, ¿sí? Y dice que justo al año, ¿sí? Éxodo 40, 17 creo que si mal no recuerdo, dice que se erigió el tabernáculo de reunión. Y cuando se erigió este tabernáculo de reunión de este pueblo que había sido rescatado, de este pueblo que había sido librado, de este pueblo que había sido levantado, y de este pueblo que estaba siendo conducido en pos de la promesa de Dios, la tierra prometida, dice que sucedió lo siguiente. Vamos por favor al libro de Números, el libro de Números, capítulo 9, Números, capítulo 9. Este libro lleva ese nombre porque en este espacio de tiempo que relata este libro se hicieron 2 censos para ver, por un lado, más que la cantidad de israelitas, porque salió mucha gente con ellos, de toda clase, de toda índole, para ver si es que permanecían todavía intactas las tribus de Israel. ¿Sí? Entonces, por los censos es que se llama este libro de Números. En el lenguaje hebreo y en los primeros datos de este libro, ¿sí? Se le conocía como el desierto, porque es un trajinar en el desierto. Pero bueno, eso es solo como dato curioso nada más, ¿sí? En el libro de Números, capítulo 9, del versículo 15 al versículo 23, dice así, preste atención a esto, ¿sí? Números capítulo 9, versículos del 15 al 23. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con la debida atención y reverencia a la palabra de Dios. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube la cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían,
y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaba y el mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado ahí un día, a la noche la nube se levantaban, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bueno, como usted ve, ¿no? Dice que una vez que el tabernáculo fue erigido, ya se hizo la tienda bajo las especificaciones que Dios le había dado a Moisés, e ingresa el arca del pacto. Era una cajita, ¿sí? Más o menos de 1,20 m por 60 y posiblemente unos 50, 60 de alto. Entonces, cuando ingresó esa cajita al tabernáculo, dice que la nube, aquella que les guiaba, se posó sobre el tabernáculo, ¿sí? Y esa nube permanecía ahí siempre, ¿sí? Durante el día estaba ahí la nube, y cuando comenzaba a atardecer y durante toda la noche, tenía una apariencia como de fuego, ¿sí? Como una lámpara encendida dentro de la tienda, ¿sí? De tal manera que ahí permanecía. Y el día siguiente, en la mañana, mientras comenzaba a aparecer el sol, como que se iba apagando eso, pero la nube permanecía ahí. Y de acuerdo a como la nube, de acuerdo a lo que la nube hacía, la nube se comportaba, ¿sí? Los hijos de Israel sabían cómo actuar, sabían qué hacer. Dice que cuando la nube se levantaba, por ejemplo, ellos se aprestaban, ¿sí? Para que a donde se mueva la nube, ellos tenían que seguir. Y si la nube se paraba y se posaba ahí, entonces ellos permanecían acampados, quietos ahí, ¿sí? Podía ser un día, una semana, un mes, un año, ¿sí? Podía la nube levantarse a medianoche, pues a medianoche el pueblo se levantaba, ¿sí? Para seguir. Podía quedarse ahí y en fin, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Bueno, le digo que esto sucedió al año de haber salido de Egipto. Desde que Dios les dijo, este va a ser el primer día del primer mes de vuestro calendario, justo al año se erigió el tabernáculo y pasó esto o comenzó desde ahí a pasar. Esta nube les guió hasta cuando entraron en la tierra prometida. Todo el tiempo estuvo la nube ahí. ¿Sí? Cuando les tocó enfrentar batallas, etcétera, etcétera, pues la nube estaba en el tabernáculo, ¿sí? Y una vez que había concluido, ellos decían, señores, ¿seguimos, no seguimos? Pues la nube era la que les guiaba. Y digo, les guió hasta cuando entraron en la tierra prometida. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, como que la nube ya no tenía razón de estar, porque ya no tenían que ir en una dirección, habían llegado a la dirección exacta. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, son distribuidos por Josué en las localidades que Dios les había asignado, y no le volvieron a ver a la nube. No apareció más la nube ni durante el día, ni ese resplandor de fuego durante la noche. De tal manera que entiendo yo que la nube fue necesaria hasta que ellos alcanzaran la promesa. Y es curioso, tristemente curioso, que una vez que ellos llegan a la tierra prometida, toman posesión de la tierra prometida, la nube desaparece y los problemas vuelven a aparecer. ¿No se habla más de la nube? Allá en el libro de Corintios se menciona y dice que, solo hablando como un recuerdo, ¿no? Dice que todos fueron bautizados
en la nube y en las aguas con Moisés. Usted sabe que la palabra bautismo significa identificación. Entonces dice que en la nube todos fueron identificados. Si la nube les identificó a ellos como pueblo para guiarles, acogerles, protegerles, sostenerles, sustentarles, eso quiere decir que la nube, que definitivamente representa a Dios, hay quienes dicen que es el Dios Espíritu Santo, es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres guían, los tres sostienen, los tres protegen, los tres guardan. Y digo, esta nube que sostuvo, que guió, que sustentó, se manifestó a pesar de la rebelión, de la desobediencia que durante el desierto tuvieron, múltiples, muchas, ¿sí? Pero estuvo ahí para guiar, estuvo ahí para sostener. ¿Qué entiendo yo en estos datos que acabo de resumir en parte lo que la palabra de Dios dice del caminar de ellos? Lo que yo entiendo es que, por un lado, ellos aprendieron a ser guiados por Dios. Si usted quiere ponerle un primer acápite a esta charla, que ya le voy a dar cuál es el nombre, puede ponerlo así: ellos aprendieron a ser guiados por Dios. Esta guianza era visible, esta guianza era totalmente clara, era palpable, ¿sí? Porque ellos caminaban en el momento y en la dirección que Dios les daba. Sí, y digo, a pesar de sus rebeliones, a pesar de su insensatez, a pesar de su dura cerviz, de su comportamiento inapropiado, pero ellos aprendieron a ser guiados por Dios. Una segunda cosa que es necesario que nosotros destaquemos es que ellos entendieron el lenguaje de Dios. Ellos sabían, ¿sí?, que cuando se levantaba la nube del tabernáculo, tenían que alistarse para salir, tenían que alistarse para caminar, ¿sí? Ellos sabían que cuando la nube se paraba, ¿sí?, es porque tenían que hacer un descanso, y si es que la nube se posaba sobre el tabernáculo, es que tenían que acampar, el tiempo que sea, ¿sí? Entonces ellos aprendieron también, entendieron el lenguaje de Dios, que es importante. Y el tercer aspecto que es necesario destacar es que el tiempo de ellos estaba sujeto al tiempo de Dios, ¿sí? Es decir, si Dios decía a través de la nube: aquí nos quedamos un día, 2 días, 3 semanas, un mes, un año, el tiempo que sea, ellos estaban ahí. Estaban tan sujetos a saber esperar como a tener diligencia para saber levantarse, ¿sí? Pero ellos habían sujetado su tiempo a los tiempos de Dios. Nunca el pueblo, a pesar de lo insensato que era, nunca el pueblo le presionó a la nube para decir: ya movámonos de aquí, ¿sí? No tenemos mucho tiempo, o mejor sigamos, nomás de gana se posa la nube. No, ellos sujetaron su tiempo al tiempo de Dios. Estos 3 aspectos me llamaron la atención a mí. Y digo, me llamaron la atención porque, a pesar del duro corazón de ellos, al año ya entendieron estas 3 cosas. Al año ya entendieron, aprendieron a ser guiados por Dios, entendieron el lenguaje de Dios y aprendieron a sujetar su tiempo a Dios. Al año. Yo no sé en mí, no sé en usted. Si en mí no puedo reconocer, mucho menos en usted. ¿Qué tiempo nos ha llevado o qué tiempo nos llevó, si es que ya llegamos a captar estos 3 aspectos? A saber ser guiados por Dios, saber cuándo doy un paso, cuándo no, en qué dirección doy el paso. Es decir, saber decidir dentro de la voluntad de Dios. Yo no sé, ¿no? Yo entiendo, vea, una persona que, recuerdo,
vagamente en mi caso, ¿sí? Quizás los primeros meses de estar en los caminos del Señor, no sabía qué hacer, qué decisión tomar, en ciertos aspectos, ¿no? En ciertos aspectos que obviamente consideraba yo importantes y por eso pensaba cuál era la dirección de Dios. Entonces le preguntaba a mi pastor, ¿sí? Le decía, pastor, ¿sabe qué? Yo recuerdo, por ejemplo, yo entré un 17 de noviembre de 1991 a los caminos de Dios. 17 de noviembre es una fecha que jamás me olvidaré. Una de las claves de las tantas que necesitamos hoy, ¿no? Que en los bancos, que en las cuentas, que para entrar al internet, etcétera, etcétera. Una de las tantas claves lleva esta fecha. Y algún rato mi hijo, uno de mis hijos me preguntaba, me dice, papi, ¿por qué pusiste 1191? Le digo, porque 1191 significa noviembre del 91, que es el mes en el que yo volví a nacer. Dice, qué interesante. ¿Sí? Entonces, 17 de noviembre del 91, yo llego por vez primera a la iglesia, al Centro de Adoración Cristiana, y yo tenía planificado para el 4 de diciembre de ese año, del 91, yo tenía planificado bautizarle a mi hijo, a mi único hijo en aquel entonces, al mayor, al Francis. Es decir, estaba aproximadamente a un par de semanas de bautizarle a mi hijo, con todo lo que esto implica, ¿no? ¿Sí? La santificación de las fiestas y todo lo que así era, no sé si se seguirá haciendo, obviamente ya no pertenezco a ese rito. Y tuve yo inquietud, ¿sí? A pesar de que estaba programado, había que seguir un cursito un sábado en la tarde, alguna cosa así. Y tuve esa inquietud. Entonces le pregunté a mi pastor, ¿sí? Me acerqué, le digo, 15 días de haber llegado a la iglesia, de haber ido por vez primera a la iglesia evangélica. Y le pregunté al pastor, le digo, pastor, ¿sabe que teníamos con mi esposa planificado esta situación? No es que teníamos, que bestia, ya hecha las compras, no, solo el trago estaba comprado, ¿sí? Eso sí, primerito, aprovechando de una rebaja, o del 2x1, qué sé yo, ¿sí? Eso tenía comprado. Pero de resto, todavía estábamos por hacer el gasto. Le digo, tengo planificado esto con mi esposa y con mi hijo. ¿Hago? ¿No hago? Y mi pastor muy sabiamente me dijo, espérate, no te precipites, espérate. ¿Sí? No te digo ni hazlo ni no hazlo. ¿Sí? Solo te digo, espérate. Si es que Dios te lleva en esa dirección, entonces lo haces más luego. Y si no, pues Dios te dirá qué es lo que tienes que hacer. Obviamente la dirección hasta el día de hoy es que no tenía que bautizar a una criatura con total inconsciencia, que no podía decidir sobre su vida espiritual, ni mucho menos, ¿cierto? Entonces, esperé y cuando mi hijo tuvo 15 años, pues decidió bautizarse en la iglesia evangélica, ¿sí? De tal manera que insisto, ¿no? O sea, hay situaciones que cuando uno es primerizo, cuando uno es nuevo, es novato en la iglesia, uno necesita la dirección de alguien, ¿sí? Necesita tener algunas respuestas, unas las entiende, otras no, pero sobre todo necesita sujetarse a Dios, pues. ¿Sí? Es decir, si le voy a preguntar al pastor una cosa, es porque yo le voy a hacer caso al pastor. No es porque le voy a preguntar al pastor, pero de todas maneras yo voy a hacer mi voluntad. Si es así, entonces mejor no le molesto al pastor, ¿no es cierto? Entonces, y recuerdo que esas primeras veces yo, no había domingo que no le pregunte algo a mi pastor, ¿sí? Porque, y pastor, ¿qué hago aquí? Y pastor, ¿qué pasa en esto? Por ejemplo, al mes de haber entrado a la iglesia, 17 de noviembre del 91, para diciembre, una hermana mía me dice, ves Santi, están vendiendo unos terrenos acá en el Valle de los Chillos. Yo no vivía acá en el Valle de los Chillos, yo vivía en el sur de Quito para aquel entonces. Dice, están vendiendo unos terrenos y es un sector bien bonito y de momento no hay que dar mucho porque están por urbanizar y bueno, y me comenta la situación. E inclusive hay un financiamiento en aquel entonces del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, así que de pronto te puede interesar, pero yo estaba más chiro que mandado a hacer, ¿no? ¿Sí? Si antes de conocer a Cristo estuve mal, después de conocer a Cristo estuve peor, ¿sí? Pero feliz, que es la gran diferencia. Entonces, le pregunto yo al pastor una vez más, digo, pastor, se ofreció esta oportunidad de comprar un terrenito.
¿sí? Le digo, pero tengo un problema, que no tengo plata. Quiero, pero no tengo plata. Y el pastor me dice, oremos, Santi. ¿Cuándo tienes que dar una respuesta? Le digo, la próxima semana. Dice, oremos. Le digo, bueno, sí. En esa semana yo no sabía todavía orar bien. ¿Sí? Yo solo decía, Dios mío, ¿qué haré? Esa era mi oración. Dios mío, ¿qué haré? ¿Qué haré? A la siguiente semana voy, llego y el pastor me recibe, me dice, ¿qué fue, Santi? Dice, ¿listo para comprar el terreno? No sé, yo le pregunté a usted. Sí. Y él me dice, compra, hombre, compra. Sí, Dios va a bendecir. Amén. Y compré. A un plazo de 10 años que terminé pagándole en 12 con los retrasos y esas cosas, ¿no? Me favoreció la dolarización. En Sucre yo estaba endeudado, atrasado con el terreno. De hecho, llegó al juicio, fue a juicio de coactivas, ahí en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Menos mal llegó ese. Mi juicio llegó a manos de un abogado amigo de mi hermano. Le comenta, le dice, ve, por si acaso tu hermano no es el deudor que no paga del terreno. ¿Sí? Le dice, sí. Dice, no le sigas el juicio a mi hermano, aguántale un ratito ahí. ¿Sí? En eso de que no le sigas, que aguántale, paga la dolarización. Me tocó pagar creo que $120 pagada la deuda. Porque como los millones de sucres que debía se transformaron en pocos dólares, ¿no? Entonces, para los que tenían millones de sucres fue terrible que les transformen en dólares, ¿sí? Pero para quienes debíamos millones de sucres, después con el vuelto del pan, ¿no? Entonces, a la postre terminó siendo una bendición, porque compré un terreno cuando no tenía un medio, ¿sí? Y fue esa la dirección de Dios. Entonces yo me pregunto, digo, ¿qué tiempo nos lleva hoy, a nosotros los cristianos, entender estos tres aspectos que son súper importantes en nuestra vida? Una, le repito, aprender a ser guiados por Dios. Aprender a ser guiados por Dios. Dos, entender el lenguaje de Dios, que es un lenguaje personalizado, porque Dios es un Dios personal, ¿no es cierto? Entonces, entender el lenguaje de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios a través de esta situación, de esta oportunidad o de este quebranto, de este dolor, de esta adversidad? ¿Cómo logro entender lo que Dios me quiere decir? ¿Sí? ¿Qué tiempo nos lleva? Y tercero, ¿hasta cuándo yo tengo que esperar en mi necedad para aprender a sujetar mi vida, mi tiempo a Él? No hacer lo que yo quiero en mi tiempo, sino hacer las cosas que Dios quiere en el tiempo de Dios. Sujetar mi tiempo a Dios. ¿Qué tiempo nos lleva? A ellos 1 año. Porque desde que salieron hasta que se erigió y se posó la nube y entendieron este tipo de situaciones, o al menos eso nos deja ver que entendieron, fue 1 año. Mientras más tiempo nos demoremos en aprender estas 3 situaciones esenciales, básicas, fundamentales en la vida del cristiano, porque si no, ¿hacia dónde voy? Si no entiendo, si no me dejo guiar por Dios, ¿hacia dónde voy? Voy de tumbo en tumbo, 5, 10, 15, 20 años, supuestamente asistiendo a la iglesia, conociendo de Dios, y sigo regándole en mis decisiones, y sigo fallando, y sigo fracasando. ¿Sí? ¿Qué tiempo más espero para poder entender estas 3 esencias, estos 3 fundamentos, estos 3 parámetros esenciales en mi relación con Dios? Porque es cierto que las dificultades hay y que llegan, pero también es cierto que Dios es Dios, pues, y que es mi Padre, y que me quiere guiar, y que me quiere bendecir, y que me quiere restaurar, y que le mandó a su Hijo para yo tener vida y vida en abundancia, y no la estoy viviendo, porque no la estoy viviendo, pues. Por tantos problemas, por tantas situaciones, porque uno sale de una y cae en otra, que si no es la parte económica, es la parte de salud, si no es la parte sentimental, es la laboral. La cosa es que hasta malgenios vivimos. ¿Qué tiempo tenemos que esperar para volvernos a la nube y estar bajo no solo la dirección, sino la protección, el cuidado, el sustento, el aliento, el impulso, el ímpetu que Dios quiere darnos? En el mundo tendremos aflicción, sí tendremos aflicción, de hecho la tenemos. Pero ¿a qué rato yo experimento de estar tranquilo? Porque yo sé que Dios ha vencido. Eso dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. No, ahora en el mundo tenemos aflicción, y tenemos aflicción, y tenemos aflicción, y tenemos bronca, y tenemos conflicto, y estamos... O sea, y claro, a veces
no queremos molestarle al pastor porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza de estarle molestando al pastor por todo, porque estamos en angustias, en problemas, en dificultades y no salimos, ¿sí? O tenemos vergüenza después de una prédica como esta, que el pastor nos diga, oye viejo, pero tú ya llevas 12 años en el Evangelio, o ya llevas 5 años, o ya llevas... Y Dios nos está diciendo que es necesario que nos volvamos a la nube. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? A esta prédica le puse así, tiempo de volver a la nube. Tiempo de volver a la nube. La nube simboliza no solo a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Simboliza la gloria de Dios. Simboliza que no importa que estemos viviendo de día o que estemos viviendo de noche, la nube va a estar ahí para guiarnos, para sostenernos, para protegernos, para levantarnos, para alentarnos, para impulsarnos, para recordarnos sus palabras, para hablarnos en el lenguaje que nosotros podemos entender, no en el espiritismo que muchas veces se acoge el pueblo inentendido de Dios, que a veces tienen sueños raros y vienen y me dicen, pastor, soñé esto tan raro. Le digo, vea, Dios no es un Dios de confusión. Si Dios quiere hablarle y usted de corazón le está pidiendo que le guíe en algún aspecto, Dios le va a hablar clarísimo. Dios le va a dejar súper clara la situación. No es que yo soñé que habían unos montes que volaban y unos aviones submarinos. ¿Qué querrá decir eso? Nada. No quiere decir nada. Quiere decir que haga el favor de ver bien qué está fumando. Porque lastimosamente el pueblo de Dios, sí, a veces piensa que su relación, como es espiritual con nuestro Dios, pensamos que Él es místico y que Él nos va a decir cosas para que nosotros elucubremos, para que nosotros analicemos y para que nosotros lleguemos de entender. Sí, Dios sí da sueños, sí da revelaciones, pero eso le da a un José, le da a un Pablo, no a mí pues, porque yo no tengo la estatura espiritual de un José ni de un Pablo. A mí me tiene que hablar como a tontito, porque yo soy hijo, y como hijo, Dios quiere guiarme. ¿Por qué no sucede lo que tenía que suceder? ¿Por qué no somos entendidos en la guianza que Dios nos quiere dar? ¿Por qué no entendemos el lenguaje de Dios? Por dos razones. Una, porque no nos preocupamos en conocerle, y segundo, porque cuando nos ha dicho no le hemos hecho caso. Y si no le hacemos caso, cuando Él nos ha dicho qué es lo que hay que hacer, y hemos hecho nuestra voluntad y nos hemos salido con la nuestra, como se dice comúnmente, ¿para qué nos va a seguir hablando Dios? ¿Para qué nos va a seguir hablando Dios? ¿Cuántas veces en nuestras angustias le hemos clamado a Dios, le hemos dicho, Dios mío, ¿qué quieres que haga? Y Dios te ha dicho qué quieres que haga. ¿Sí? Y no lo hiciste. Y no lo hiciste. Yo recuerdo con tanta claridad, ya le digo, esos primeros pasos, ¿no? Cuando uno está emocionado, pero no conoce nada de Dios. ¿Sí? Ahí yo entiendo que hablen con el pastor y perfecto, para eso estamos. ¿Sí? Yo me acuerdo que llegué a los caminos de Dios y se me agravó mi situación económica. Se me agravó mi situación económica. Ya le digo, pero era feliz, a diferencia de 2 días antes, que mi situación económica era mala, ¿sí? Y estaba en angustia, en desesperación y con ganas de suicidarme. Y se comenzó a enfermar mi hijo, tiernito, ¿no? Y yo le dije, Dios mío, con mi hijo no, conmigo lo que quieras, pero con mi hijo no. Al día siguiente yo estaba en la clínica y mi hijo estaba totalmente sano. Aprendí que uno no tiene que ser precipitado con las oraciones. ¿Sí? Mi hijo estaba un poquito enfermo, pero no se sanaba y yo angustiado por mis hijos, doy la vida, ¿no? ¿Sí? Dios mío, con mi hijo no, conmigo lo que quieras. 2 de la mañana yo estaba con una úlcera sangrante yendo al hospital, a pasearme en el hospital de seguro porque nunca me atendieron. Vivíamos la misma situación que vivimos hoy, ¿no? Que uno llega, nadie le da razón y dicen, medicinas no hay. ¿Para qué me voy? ¿Sí? Mejor sáname tú, Señor. Si yo te quiero sanar, pero tú eres necio, yo te hablo y no me haces caso. Te haces el tonto, has dejado de entenderme porque nunca me obedeciste. Y es así. Pero mis queridos hermanos, los tiempos que estamos viviendo nos muestran que es tiempo
de volver a la nube. Es decir, no solo a ser guiados por Dios, no solo a ser enseñados en el lenguaje de Dios para nosotros poder entender claramente. Dios no es un Dios de confusión. No solo a que nosotros nos sujetemos al tiempo y a la voluntad perfecta de Dios, sino que hay algo que quiero terminar diciéndole. Aquella nube que desapareció cuando entraron en la tierra prometida, no se lo volvió a ver, sino en dos momentos posteriores de la vida del pueblo de Dios. No se lo volvió a ver. ¿Cuándo se vuelve a ver esa nube? Dice que en una ocasión Jesús, precioso Dios, Rey de gloria, el que murió por nosotros para darnos vida en abundancia, Él fue el que nos dijo claramente: yo he venido a darte vida y para que la tengas en abundancia. Jesús había escogido un equipo de colaboradores. No digo equipo de trabajo, yo sé decir equipo de trabajo, pero creo que estoy un poco errado en ese sentido. Escogió un equipo de panas, un equipo de amigos con los cuales pueda sentirse apoyado para cumplir su ministerio. Pero dentro de ese equipo, un día estuvo con Juan y su hermano Jacobo y el pana de siempre, ¿no? Pedro. Y les dijo: ustedes tres vengan para acá. No sé si ustedes se acuerdan del capítulo 9 del libro de Números, no sé si se acuerdan, les decía Jesús. Estoy parafraseando la historia, ¿sí? Dice: vengan para acá. Ustedes espérense aquí. Jesús se vino para acá, para un ladito, y se transfiguró para demostrarles que Él es Dios, para demostrarles que Él nunca les iba a dejar, porque su gloria traspasa nuestras edades, nuestro tiempo, porque su poder es más grande que nuestros problemas, porque Él es Dios y no ha dejado de ser Dios. Y lo único que Él está buscando es que nosotros nos rindamos a Él, para Él mostrar su gloria en medio de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestras limitaciones. Se transfiguró, les demostró, les dijo: miren, yo soy Dios. Y volvió a aparecer la nube. Y dice que una nube rodeó su gloria. Y estos pecadores insensatos que estaban ahí, panas, seguidores del Señor, avanzaron a ver inclusive a Moisés y a Elías junto a Él. Ellos ya se habían adelantado y estaban en la gloria de Dios. Y volvieron a ver la nube. Ellos no entendían, como nosotros no entendemos, lo que implica que es el tiempo de volvernos a la nube, de buscar la gloria de Dios, de recordar que Dios es poderoso, que Dios es Dios de milagros, que Dios no hace las cosas simples, que Él hace las sobrenaturales, que solo quiere que le busquemos, que aprendamos a decidir conforme a su voluntad, que entendamos su lenguaje, para que no tropecemos, para que aunque vivamos en un mundo lleno de serpientes, nuestros pasos vayan matando a esas serpientes o simplemente vayamos dando pasos seguros. Y la segunda vez que aparece nuevamente la nube es cuando Él se reúne con ellos, con los 3, los 8 restantes, el otro se había suicidado, y unas pocas personas más, y les dice allá en Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: pueblo mío, seguidores míos, tranquilos, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y van a ser testigos en todas partes, en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta el último rincón del mundo. Y el versículo 9 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice: y una nube le rodeó. Apareció nuevamente la nube. Precioso Dios, nunca has dejado tu gloria, nosotros hemos olvidado la tuya. Y dice que apareció la nube y les rodeó con un resplandor, y se oyó una voz que le dijeron: así como le veis a este hombre ir en las nubes, así mismo vendrá en una nube por vosotros. Es tiempo de volver a la nube.
Es tiempo de volver a creer, de volver a recordar quién es Dios. Dios no es un nombre que es mencionado en el susto. ¡Ay, Diosito! No. Dios es Dios de gloria, de poder, de milagros, de prodigios. Es el que abre el mar para que su pueblo pase en seco. Es el que toca los corazones duros y los vuelve sensibles a su voz. Es ese Dios que si yo oro por ese ser querido, cónyuge, hijo, padre, madre, familiar, pariente, conocido, jefe, maldito, perverso, que yo oro, y esa persona puede volver, puede rendirse a los pies de Cristo Jesús y cambiar su vida. Pero si es que yo busco su gloria, pues, si es que yo me dejo ser guiado, si es que yo le pido a Dios, Señor, perdona en mi insensatez, he olvidado el lenguaje que algún momento tú que me quisiste hacer entender. Y aprender el lenguaje de Dios en mi vida, para cada uno de nosotros. Es tiempo de volvernos a la nube. Si es que queremos un día volver a ver esa gloria, que en una nube venga por nosotros. Porque dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que nosotros seremos llamados desde la nube. Jesús en su siguiente venida no va a volver a pisar esta tierra. Desde la nube nos va a llamar. Y nos va a atraer a esa nube. Esa nube que fue la gloria del tabernáculo. No seamos como este pueblo insensato que a pesar de su comportamiento, de su dura cerviz, de su negligencia, de sus críticas, de sus opiniones, de su idolatría, de su descuido de parte de Dios, se conformó a que la nube le guiara. Y cuando Dios les dijo, ve, ya entraste en la tierra prometida, ahora solo tienes que hacer lo que te dije que tienes que hacer. Ahora solo tienes que cumplir mis mandamientos. Se olvidaron rápidamente. Porque en el desierto al menos la nube les hacía acuerdo que un Dios les había rescatado. Estamos ya disfrutando nosotros de todas las promesas de Dios. Nos va tan bien en la vida que hemos olvidado la gloria de Dios. Yo sé que no. Yo sé que no. ¿Por qué siguen habiendo enfermedades que nos siguen matando? ¿Por qué siguen habiendo carencias? ¿Por qué cada vez el pueblo está más pobre? ¿Por qué vivimos bronqueados? ¿Por qué tenemos cara de mal genio? ¿Por qué pasamos aburridos? ¿Qué pasó con nuestro Dios? Él y su gloria siguen intactos. Nosotros somos los que tenemos que volvernos de todo corazón a Dios. Recuerde que el día último viernes de este mes, 23, 24, no recuerdo, tenemos un encuentro aquí. Yo quiero, y ayer que pulía el tema, le decía, Señor, yo quiero que tú poses tu presencia, Señor, ese día con nosotros, para que nuestros corazones y nuestras vidas sean de una vez y por todas totalmente cambiadas. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 14 de junio a las 7 de la noche. El jueves 16 de junio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.